A todos mis amigos, colegas docentes, un saludo muy cordial. Hoy empezamos una serie de videos que espero les agrade y les sea de utilidad. El enfoque de cada problema es diferente y los he preparado especialmente para ti. Los días martes y viernes de cada semana iré subiendo videos que te van a ser útiles para tu preparación para el examen de ascenso. Si estás listo, sígueme hasta el final. Este es el primer problema del examen del 2024. Vamos a desarrollarlo. Un docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que implican operaciones con números enteros. Para ello, como una de las actividades propuestas, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué entienden por la multiplicación de dos números? Un estudiante responde lo siguiente. La multiplicación es una operación que consiste en sumar varias veces un mismo número. Luego el docente le pregunta, ¿cómo entiendes la multiplicación de menos 3 por menos 4? ¿Cuántas veces se sumaría el número menos 3 en dicha multiplicación? ¿Por qué la acción docente favorece la generación del conflicto cognitivo en la estudiante? Opción A, porque cuestiona el significado de la multiplicación que asume la estudiante. Opción B, porque promueve la participación del estudiante en la actividad propuesta. Y opción C, porque le presenta un concepto nuevo a la estudiante como la multiplicación de números enteros. Esta pregunta desafía la definición inicial del estudiante, pues la idea de sumar varias veces un mismo número no se adapta fácilmente a la multiplicación de dos números negativos. Y entonces, ¿por qué genera conflicto cognitivo? Veamos. Limitaciones de la definición inicial. La estudiante asocia la multiplicación solo con la suma repetida, lo que funciona para casos como 3 por 4, es decir, sumar 3 4 veces. Sin embargo, para menos 3 por menos 4, la interpretación de sumar menos 3 menos 4 veces no tiene sentido directo. El conflicto cognitivo ocurre cuando una persona se enfrenta a una situación que no puede resolver con sus conocimientos previos. En este caso, la pregunta del docente expone la insuficiencia de la definición del estudiante para explicar la multiplicación de números negativos. Este conflicto obliga a la estudiante a cuestionar y revisar su concepción de la multiplicación, abriendo la puerta para construir un entendimiento más profundo y generalizado, que incluya casos con números negativos. Y entonces, ¿cuál es la acción y conflicto cognitivo? La acción docente favorece la generación del conflicto cognitivo porque expone las limitaciones de la idea previa de la estudiante, obliga a la reflexión y a la búsqueda de una explicación más completa, promueve el aprendizaje significativo, ya que el estudiante debe reconstruir su conocimiento para incluir la multiplicación de números negativos. En resumen, el docente, al plantear una situación que no se ajusta a la definición inicial del estudiante, provoca un conflicto cognitivo que impulsa el aprendizaje y la construcción de un conocimiento matemático más sólido. Pero, ¿por qué el producto de dos números negativos es positivo? Podríamos explicarle al estudiante en forma meramente matemática. Podríamos decirle entonces que hay una regla de signos en las cuales se dice que más por más da más por menos da menos por más da menos por menos da más. ¿Pero por qué? ¿Por qué menos por menos da más? Esta explicación es puramente abstracta. No obliga a la reflexión y solo hace que el estudiante acepte esta regla y punto. ¿Y qué tal si justificamos con propiedades matemáticas? Podríamos aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva considera la siguiente igualdad válida para cualquier número A. 0 es igual a menos 3 por 0, porque todo número multiplicado por 0 nos va a dar el mismo valor. Pero 0 también se puede escribir como la suma de un número con su opuesto. Es decir, menos 3 lo puedo multiplicar por la suma algebraica de 4 más menos 4. Aplicando la propiedad distributiva, obtendría menos 3 por 4 más menos 3 por menos 4. Pero menos 3 por 4 es menos 12. Entonces, para que la igualdad sea cierta, menos 3 por menos 4 debería ser más 12. Obviamente esto tampoco nos ayuda de la forma que queremos que el estudiante aprenda. ¿Y qué tal si utilizamos interpretación con patrones? Observemos el siguiente patrón. 3 por menos 4 es menos 12. 2 por menos 4 es menos 8. 1 por menos 4 es igual a menos 4. 0 por menos 4 es igual a 0. Entonces, cada vez que el primer número disminuye en 1, el resultado aumenta en 4. Si continuamos con este patrón, entonces diríamos que menos 1 por menos 4 da 4, menos 2 por menos 4
da 8 y menos 3 por menos 4 es igual a 12. Esto muestra que multiplicar dos negativos da un positivo, pero hasta ahora nada. Así es, nada de nada. Entonces buscamos una interpretación con situaciones cotidianas. ¿Qué tal si hablamos de deudas y ganancias? Imagina que debes dinero, número negativo. Si deber es negativo y pagar la deuda, es decir, eliminar la deuda, también es negativo, entonces eliminar una deuda negativa de una cantidad negativa resulta en una ganancia. ¿Cómo así? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que debemos $3 a 4 personas, es decir, en total estamos debiendo $12. Pero ¿qué tal si estas 4 personas te perdonan la deuda? Estaríamos multiplicando menos 3, que sería la deuda, por la condonación de la deuda, que sería menos 4, y en total se convierte en una ganancia de 12. Ganaste $12. En resumen, multiplicar dos negativos da un positivo porque así se mantienen las reglas matemáticas y los patrones numéricos. Pero esto no nos ayuda. La propiedad distributiva y los patrones de números lo demuestran. Pero en la vida real, eliminar deudas, es decir, dos negativos, resulta en algo positivo. ¿Pero por qué la acción docente favorece la generación del conflicto cognitivo en el estudiante? La opción A, porque cuestiona el significado de la multiplicación que asume el estudiante. Y esta es justamente la respuesta que estamos buscando. No buscamos que se promueva la participación del estudiante, que también es importante, no para este motivo. Y la opción C, porque le presenta un concepto nuevo al estudiante. Y esa no es la idea. Entonces, la mejor opción es la A. En una sesión de aprendizaje, el docente tiene como propósito que los estudiantes inicien la comprensión de la densidad de los números racionales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Opción A, pedirles que en una recta numérica representen dos números racionales positivos dados. Luego solicitarles que hallen un número racional comprendido entre ellos. Finalmente mencionarles que siempre habrá un número racional entre otros dos y pedirles que verifiquen dicha propiedad con dos números racionales negativos. Opción B, explicarles que la expresión C igual a A más B entre 2 es la semisuma de dos números racionales y que C está comprendido entre A y B. Luego pedirles que reemplacen dos números racionales en A y B y determinen C. Finalmente mencionarles que de esta forma pueden hallar muchos números racionales comprendidos entre A y B. Entregarles una tira de cartulina y decirles que representa un segmento de recta entre 0 y 1. Luego pedirles que la doblen en dos partes y señalen el número que se ubicaría en el doblez, y luego hacer lo mismo para 4 y 8 partes. Finalmente, preguntarles cuántos números racionales habría entre 0 y 1 si se pudieran hacer muchos más dobleces. La opción más pertinente para iniciar la comprensión de la densidad de los números racionales es la que combina la exploración visual, la manipulación concreta y la reflexión sobre la posibilidad de encontrar siempre un número racional entre otros dos, tal como se recomienda en las secuencias didácticas de referencia. Si analizamos las opciones, la opción A es adecuada porque propone la representación en la recta numérica, la búsqueda de un número intermedio y la verificación con distintos tipos de números, lo que favorece la comprensión de la densidad. Pero eso es lo que buscamos. Veamos qué ocurre con la opción 2. Es correcta en el sentido de que enseña un procedimiento para encontrar números intermedios, pero se limita a un algoritmo sin exploración visual ni manipulación concreta, lo que puede ser menos significativo para una primera aproximación. Y la opción C es muy pertinente porque involucra la manipulación física de un segmento, la representación de fracciones y la reflexión sobre la posibilidad de encontrar infinitos números racionales entre dos puntos, lo que ayuda a visualizar la densidad de manera tangible y concreta. En conclusión, aunque las tres opciones tienen valor didáctico, bueno, algunos, la opción C es la más pertinente para iniciar la comprensión de la densidad de los números racionales, ya que la manipulación y la visualización facilitan la construcción del concepto en etapas iniciales. Para el propósito de iniciar la comprensión, la opción C es la más recomendable por su carácter exploratorio y concreto. Un docente planteó a los estudiantes de segundo grado la siguiente tarea. Lee el siguiente enunciado. A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Analiza si el enunciado es verdadero o falso y explica por qué. ¿Por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva? Opción A, porque la tarea requiere operar con números racionales, lo que implica un conocimiento más profundo
de los conjuntos numéricos para validar el enunciado. Opción B, porque la tarea requiere una abstracción, pues implica operar con expresiones literales y no con números específicos para validar el enunciado. Y la opción C, porque la tarea exige analizar mediante una estrategia una expresión simbólica para validar el enunciado. Vamos a analizar cada opción y a determinar cuál justifica mejor por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva. La tarea pide analizar un enunciado simbólico sobre números racionales, donde A es positivo, B es negativo. Se debe determinar si A menos B es positivo, pero ¿y si el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B? El estudiante debe comprender la simbología, es decir, letras como variables, aplicar propiedades de los números racionales, positivos y negativos, validar lógicamente si la afirmación es verdadera o falsa. Analicemos entonces las opciones. Operar con números racionales no es la mejor opción. Aunque operar con números racionales requiere cierto nivel de conocimiento, la tarea no se centra solo en el cálculo numérico específico, sino en la generalización simbólica, abstracción y operar con expresiones literales. La tarea exige que el estudiante trabaje con variables A y B, lo que implica un nivel de abstracción mayor. No se trata de calcular con números concretos, sino de razonar sobre propiedades generales y validar una afirmación simbólica. Por lo tanto, esta opción no me interesa. Estrategia para analizar una expresión simbólica. Esta es la correcta. La tarea sí exige analizar una expresión simbólica. En conclusión, la tarea es de alta demanda cognitiva porque requiere abstracción y operar con expresiones literales y no solo con números concretos. La respuesta es la C. Llegamos a la cuarta pregunta. Un docente pidió a los estudiantes expresar qué comprenden por porcentaje. Uno de los estudiantes afirmó lo siguiente: aplicar un porcentaje es un procedimiento mediante el cual de una cantidad dividida en 100 partes iguales se toma X partes. El porcentaje se denota como X%, siendo X un número racional menor o igual que 100. Tomemos nota de esta última expresión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece la generación de conflicto cognitivo en este estudiante? Opción A. ¿Qué parte de 500 representa su 125%? Opción B. ¿Qué parte de 1000 representa su 0,5%? Y la opción C. ¿Qué parte de 200 representa su 0,5%? Entonces, ¿cuál opción favorece la generación de conflicto cognitivo en ese estudiante? El estudiante comprende porcentaje así: X%, siendo X un número racional menor o igual que 100. Fíjate en ese detalle clave, dice que X es racional, pero lo limita a valores menores o iguales a 100. Analicemos entonces las opciones. La opción A nos plantea que el estudiante dice que X tiene que ser menor o igual que 100. Entonces ve esto como algo incorrecto y su reacción puede ser: eso no se puede. Pero es fácil darse cuenta de que 125% simplemente significa más de un todo, pero genera un conflicto cognitivo profundo y simplemente lo rechaza por no cumplir la regla que ya cree válida. La opción B nos muestra que el valor dado es de 0,5% y que es menor a 1. Sí, pero el estudiante no dijo que X no puede ser menor que 1, solo que toma una fracción de 100. Puede asumir que es 0,5 de una parte, así que no rompe tanto su modelo mental. La opción C, 5/2%, que equivale a 2,5%. El estudiante dijo X%, siendo X un número racional, menor o igual que 100. Eso significa que el estudiante sabe lo que es un número racional. Presentarle un porcentaje expresado como fracción es algo que probablemente nunca ha pensado, aunque su definición incluya número racional. Por lo tanto, es la opción A la que le va a generar el conflicto. Si bien es cierto que la opción A, 125%, choca directamente con la restricción numérica que el estudiante impuso, es decir, X menor o igual que 100, eso hace que entre en conflicto. La respuesta es la opción A. Bien, llegamos a la mitad. Durante una sesión de aprendizaje,
Una docente plantea a los estudiantes de segundo grado un problema que involucra determinar los descuentos ofrecidos en una tienda por la compra de electrodomésticos. Un estudiante desarrolla su respectiva solución, pero incurre en error al determinar el descuento de dos electrodomésticos. La resolución es la siguiente: descuento por la licuadora, 20% de 300 soles, 0,20 por 300, 60 soles. Descuento por la lavadora, 15% de 1200 soles, igual a 0,15 por 1200, 180 soles. Descuento por la refrigeradora, 8% de 2000 soles, igual a 0,8 por 2000, igual a 1600 soles, según el estudiante. Descuento por la ilustradora, 5% de 400, 0,5 por 400 igual a 200 soles. La docente tiene como propósito retroalimentar al estudiante. ¿Y en cuál de los siguientes aspectos debe centrar su retroalimentación? Opción A, en la representación decimal de los porcentajes. Opción B, en la multiplicación de un decimal por una cantidad entera. Opción C, en la concepción del porcentaje como un operador que afecta a una cantidad. Muy bien, nos vamos a centrar en algunos aspectos. El estudiante de segundo grado de secundaria, es decir, 12 a 13 años aproximadamente, plantea los 4 cálculos mencionados. El cálculo de la licuadora y de la lavadora son correctos. Entonces, ¿dónde están los errores? El error no está en la operación de multiplicación, porque hace el producto correctamente. Tampoco es un problema de entender cómo multiplicar decimales por enteros. El verdadero error está en que confunde la representación decimal de un porcentaje. 8% lo describe como 0,8 y no como 0,08. Igual ocurre con el 5%. Lo asume como 0,5 y no como 0,05. Pero ¿qué es lo que pide el CENEP en este caso? El currículo nacional nos dice lo siguiente: la competencia es resuelve problemas de cantidad. Las capacidades específicas: comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, realiza operaciones con números racionales, incluyendo porcentajes. El CENEP prioriza la comprensión del concepto matemático antes que la mecánica operativa. Esto implica comprender qué significa un porcentaje, cómo se representa y cómo se transforma en decimal. Veamos las opciones. En la opción A es la representación decimal de los porcentajes. Este es el corazón del problema. El estudiante no está entendiendo que 8% es igual a 0,08 o que 5% es igual a 0,05. Él escribe 0,8 y 0,5. Está mal representado el porcentaje como decimal. Este es el aspecto donde debe centrarse la retroalimentación. La opción B, en la multiplicación de un decimal por una cantidad entera. Esto no es correcto. Él sabe multiplicar, porque 0,8 por 2000 es 1600. La multiplicación es correcta. El error no está en la operación, sino en el número que elige multiplicar. Y la opción C, en la concepción del porcentaje como un operador que afecta a una cantidad. Esto suena pedagógicamente potente, pero ojo, él sí está aplicando el porcentaje como operador multiplicativo, aunque lo represente mal. Es decir, sí concibe que el porcentaje opera sobre la cantidad, solo que no sabe cómo se representa correctamente en decimal. Por lo tanto, la opción A es la correcta. Una docente planteó a los estudiantes el siguiente problema. El diámetro del Sol es aproximadamente 1,4 por 10 a la sexta kilómetros y el diámetro del planeta Mercurio es aproximadamente 4,9 por 10 al cubo kilómetros. ¿Qué tan grande es el diámetro del Sol comparado con el de Mercurio? Luis, uno de los estudiantes, presentó el siguiente proceso de resolución. Él divide el diámetro del Sol entre el diámetro del planeta Mercurio y obtiene como resultado que el diámetro del Sol es 2,86 por 10 veces más grande que el diámetro de Mercurio. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para retroalimentar a Luis de modo que reflexione acerca de su error en la división de las potencias de base 10? Opción A, explicarle que el cociente de potencias con la misma base es igual a dicha base elevada a la diferencia de los exponentes. Luego, pedirle que realice nuevamente su resolución. Opción B, solicitarle que escriba 10 a la sexta y 10 al cubo como la multiplicación repetida del factor 10. Luego, preguntarle
cuánto es el residuo de dividir ambos números. Finalmente, pedirle que escriba ese resultado como una potencia de 10. Y la opción C, preguntarle qué es la notación científica y a continuación indicarle cómo se escriben los números en notación científica. Luego, pedirle que revise su procedimiento e identifique su error. Finalmente, solicitarle que vuelva a resolver el problema. Bueno, vamos. Veamos nuevamente cuál es el propósito del CENEP. En su núcleo, el CENEP apunta a que el estudiante construya sentido matemático, no memorice recetas, reflexione sobre sus procedimientos, indague y explore relaciones y propiedades. Ajuste su razonamiento a partir de su propia actividad intelectual. El docente promueve que el estudiante reconstruya el conocimiento matemático a partir de situaciones desafiantes y de su experiencia previa. Entonces, si la profe le da la propiedad lista, está bloqueando el proceso reflexivo autónomo que queremos fomentar. A ver, analicemos entonces las opciones. Vamos a analizar de nuevo desde el paradigma constructivista del CENEP. La opción A, es decir, explicarle directamente la propiedad y luego pedirle que repita el ejercicio, esto es instruccionismo clásico. El estudiante no construye nada, solo aplica lo que le dicen. No hay conflicto cognitivo inducido, no hay indagación. Por lo tanto, esta opción no nos sirve, la descartamos. La opción B, solicitarle que escriba 10 a la sexta y 10 al cubo como multiplicación repetida, luego que divida y finalmente que escriba el resultado como potencia de 10, aquí sí estamos en modo constructivista. No será la mejor opción, pero sirve para nuestro propósito. ¿Por qué? Porque le pedimos que explore el significado de las potencias desde lo más básico, es decir, la multiplicación repetida. Luego lo llevamos a observar una regularidad al dividir. ¿Qué pasa si divides 10 a la sexta entre 10 al cubo? ¿Cuántos 10 hay? ¿Qué patrón notas? Finalmente lo llevamos a generalizar, escribirlo como una nueva potencia. Esto es construcción de conocimiento desde la experiencia. Así se activa la competencia, resuelve problemas de cantidad con sentido. ¿Y qué pasa con la opción C? Preguntarle sobre notación científica, pero ya dijimos, el problema no es sobre notación científica, así que esta opción no enfoca bien la intervención. Por lo tanto, la respuesta es la opción B. Una docente tiene como propósito promover la comprensión del interés compuesto en los estudiantes. Para ello, les propone el siguiente problema. Pedro considera depositar 20.000 soles a lo largo de un año en una entidad financiera. Esta entidad ofrece una tasa de interés del 6% anual capitalizable bimestralmente. ¿Qué quiere decir que la tasa de interés del 6% anual sea capitalizable bimestralmente? Un estudiante responde lo siguiente. Se refiere a que bimestralmente, es decir, cada 2 meses, se calculará el 1% del capital de 20.000 soles y que la suma de esas cantidades en el lapso de un año será igual al interés total del capital depositado. ¿Cuál es el error en la respuesta del estudiante? Opción A, asume que el interés que se obtiene cada 2 meses es respecto de 20.000 soles. La opción B, asume que el capital inicial está afectado por 1% durante los 2 primeros meses. Y la opción C, asume que la tasa de interés del 6% se divide entre la cantidad de bimestres que hay en un año. Bueno, primero entendamos bien cuál es el concepto clave. La tasa de interés compuesto del 6% anual capitalizable bimestralmente significa que cada 2 meses se calcula el interés no sobre el capital inicial, sino sobre el capital acumulado hasta ese momento, y que la tasa bimestral equivalente no es 6%, sino que esta tasa es 6% entre 6, es decir, 1% cada bimestre. Pero ojo, no se suma 6 veces el 1%, sino que se compone. Al lado derecho estamos observando la fórmula del interés compuesto, es decir, el capital se actualiza y el interés se calcula sobre el nuevo capital en cada bimestre. La otra fórmula del lado izquierdo es una fórmula que nos da como resultado el interés simple. Veamos qué es lo que dice el estudiante. Cada 2 meses se calculará el 1% del capital de 20.000 soles y que la suma de esas cantidades en el lapso de un año será igual al interés total. Ajá, ¿qué está haciendo? Calcular siempre el 1% de 20.000 soles, es decir, el capital inicial en cada bimestre. Luego suma esos 6 intereses. Eso no es interés compuesto, eso es interés
simple. Veamos las opciones. En la opción A, asume que el interés que se obtiene cada 2 meses es respecto de 20.000 soles. Este es el corazón del error. El estudiante no actualiza el capital en cada bimestre. Siempre aplica el 1% sobre los mismos 20.000 y suman los intereses, lo cual es un modelo mental de interés simple. Esto rompe el concepto de capitalización que se espera construir. Es el error más importante que necesita ser abordado para promover la comprensión del interés compuesto. La opción B asume que el capital inicial está afectado por 1% durante los 2 primeros meses. Esto no es un error necesariamente. De hecho, es correcto que el 1% se aplique en los primeros 2 meses. El error no es cuando se aplica, sino en qué cantidad se aplica. Por lo tanto, no es el núcleo del error. En la opción C, asume que la tasa de interés del 6% se divide entre la cantidad de bimestres que hay en un año. Técnicamente, esto sí es correcto. Si tiene 6% anual, capitalizable bimestralmente, entonces 6% entre 6 me da 1%. No es un error, es parte del procedimiento correcto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque refleja el modelo mental erróneo del estudiante. Implica que no comprende el principio de capitalización sucesiva. Está directamente relacionado con la competencia, resuelve problemas de cantidad y en particular con la comprensión de procesos financieros y del razonamiento proporcional y uso de potencias en contextos de crecimientos. La respuesta es la opción A. Llegamos a la pregunta 8. Un docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que involucran al interés simple. Para ello les presenta el siguiente problema. Augusta decide depositar 8.000 soles durante un año en una cuenta a plazo fijo en una entidad financiera que ofrece una tasa del 7% anual con interés simple. ¿A cuánto asciende el monto total al cabo del año? Un estudiante realizó un procedimiento correcto que se reproduce a continuación. El 7% de 8.000 es 560. Después de un año va a recibir 8.000 más 560, 8.560 soles. Si el docente busca promover la metacognición del estudiante respecto de su resolución, ¿qué grupo de preguntas es adecuada para dicho propósito? Veamos la opción A. ¿Cuánto depositó Augusta en la cuenta a plazo fijo? ¿Cuánto es la tasa de interés ofrecida? ¿Cuánto tiempo estará depositado el dinero? La opción B. ¿Qué conceptos te fueron útiles para resolver el problema? ¿Cómo empleaste estos conceptos para diseñar tu estrategia de resolución? Y la opción C, ¿qué es el interés simple? ¿El interés es igual a la tasa de interés? ¿Por qué? Ya, pero ¿qué busca el docente? Busca promover la metacognición del estudiante respecto de su resolución. Esto significa que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de pensamiento, que reconozca qué hizo, cómo lo hizo y por qué, y que sea capaz de explicar y justificar su estrategia para resolver el problema. Así lo establece el CENEP en las competencias matemáticas. El estudiante reflexiona y toma conciencia de sus propios procesos para resolver problemas. Entonces, vamos a ver cuál alternativa promueve esto. La opción A. De las 3 preguntas, todas son de recuperación de datos. Están orientadas a recordar información del enunciado, no a reflexionar sobre cómo se resolvió el problema. No hay activación de la metacognición aquí. Esto es más propio de una comprensión lectora o recojo de datos previos al modelado. La opción B nos muestra 2 preguntas que son la joya que busca el CENEP cuando habla de la metacognición. Pregunta: ¿qué conceptos matemáticos aplicó? Esto activa el pensamiento conceptual. La siguiente pregunta, ¿cómo los usó en su estrategia? Promueve reflexión sobre el procedimiento. Lleva al estudiante a explicar y justificar su solución, lo cual fortalece la autonomía y la autorregulación. Esto desarrolla al estudiante como resolutor crítico, que entiende lo que hace y por qué lo hace. Eso es metacognición pura. La opción C está interesante, ¿no? Pero estas preguntas van más de la línea de la conceptualización del contenido. Le puede servir para fortalecer su definición de interés, pero no activan la reflexión sobre su propio conocimiento. Es decir, no están mal, pero su foco es más epistémico que metacognitivo. Por lo tanto, la opción B es la más adecuada. Pregunta 9. 4 amigos inician un emprendimiento que consiste en la preparación de chocotejas. Como parte de los insumos, ellos adquirieron 8 tabletas de chocolate. Uno de ellos utilizó 2/3 de una tableta para preparar chocotejas
rellenas de coco. Luego, todo lo que sobró de chocolate se repartió equitativamente entre los otros 3 amigos, para que cada uno prepare chocotejas con distintos rellenos. ¿Cuántas tabletas de chocolate recibió cada uno de estos otros 3 amigos? Bueno, este problema sale del esquema de los demás, ¿verdad? Esto es puro desarrollo, es bastante simple. Vamos a resolverlo. Nos dice que uno de los amigos utiliza 2/3 de una tableta. Es decir, si usa 2/3, ¿cuánto le va a quedar? Ponemos, le queda una tableta menos 2/3, 1/3, ¿verdad? Eso significa que están sobrando 7 tabletas más este 1/3 que teníamos. Entonces sobra 7 más 1/3, hacemos la suma, esto nos va a dar 22/3, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es repartir esto que ha sobrado entre los 3 amigos. Por lo tanto tenemos que dividir, ¿verdad? Dividimos 22/3 entre 3. Eso nos da 22/9. Y lo último que tenemos que hacer es convertir esta fracción en un mixto. Esto nos va a dar 2 enteros, 4/9. Por lo tanto, la opción C es la respuesta correcta. Bueno, esta pregunta fue un regalo, ¿verdad? Una docente pidió a los estudiantes que formulen un problema que en su proceso de resolución requiere efectuar la siguiente multiplicación: 4 enteros 1/2 por 3/4. Entre los siguientes problemas formulados por 3 estudiantes, ¿cuál corresponde a lo requerido por la docente? La opción A: Delia pintará un muro rectangular que tiene 4,5 metros de largo y 3/4 de metro de altura. ¿Cuánto es el área del muro que pintará Delia? La opción B: Zenón ha representado 4,5 litros de chicha y quiere colocar toda esa chicha en botellas de 3/4 de litro. ¿Cuántas botellas de 3/4 de litro llenará Zenón? Y por último, un caño con un caudal constante llena un tanque vacío en 4,5 horas. Si se usa el caño con 3/4 de caudal, ¿cuánto tardará en llenarse el tanque vacío? La pregunta clave es: ¿cuál de los problemas requiere resolver la multiplicación 4,5 por 3/4? Veamos la opción A. Dice que Delia pintará un muro rectangular que tiene 4,5 metros de largo y 3/4 de metro de altura. ¿Cuál es el área del muro que pintará Delia? Obviamente la fórmula del área es la multiplicación del largo por el alto. Entonces, si está multiplicando 4 enteros y medio por 3/4, es justamente lo que requiere este problema. La opción B, que nos habla de Zenón preparando 4,5 litros de chicha, y la pregunta es ¿cuántas botellas de 3/4 de litro llenará? Esta operación es una división, pero no es lo que nos pide, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, B queda desechada. Y la opción C, la del caño que llena un tanque en 4,5 horas, pero con 3/4 de caudal, acá lo que se busca es el nuevo tiempo. Si el caudal disminuye a 3/4, el tiempo aumenta. Por lo tanto, para calcular el tiempo, se requiere dividir. Tampoco es lo que estamos buscando. La respuesta correcta es la letra A. Delia pintará un muro rectangular y lo resuelve multiplicando. Muy bien, estimados colegas, en los próximos videos seguiremos ahondando en los exámenes de ascenso. Seguiremos una secuencia lógica para que no se aburran y más bien vean el desarrollo de estas preguntas desde otra perspectiva a la que están acostumbrados. Estos videos demandan mucho tiempo y dedicación, y eso ustedes lo saben más que yo. Preparar las sesiones, el desarrollo de las clases, revisar exámenes, etc. es inversión de tiempo, así que si les gustó, solo les pido que se suscriban, le den like y sobre todo comenten qué les pareció. Y si necesitan que toque algún tema en especial, que desarrolle algún examen en particular, me lo hacen saber a través de los comentarios. Recuerden que todos los martes y viernes estaré subiendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Chao.